Hola, profe, buenas noches. Hola Alejandra, ¿cómo estás? Buenas noches. Bien, profe, muchas gracias. Bueno, entonces, ¿cómo te fue con la pequeña tareita? Profe, la verdad, no, espera, ni la verdad, ni la terminé. No digas, ¿por qué? Bueno, entonces termina para el viernes, bueno. Listo, sí, señor. Bueno, entonces, la idea de hoy es que pues ya hablamos del trabajo de campo, ¿cierto? Y sus características. Entonces, la idea es hacer como una simulación de lo que es el mismo, ¿vale? Pero pues para ello necesitamos hacer unos pequeños ajustes, ¿sí? En primer lugar, pues al cuestionario, ¿vale? Entonces te voy a compartir ahí el cuestionario que me enviaste. Listo, sí, señor. Bueno, entonces lo vamos a socializar y hablar. Entonces, nombre del Vale. encuestador, pues no hay que colocar el nombre del encuestador, sino del encuestado o del entrevistado o nombre del Ok, participante. ¿Listo? Entonces, para que vale. aquí lo vamos resaltando. Entonces, nombre del entrevistado. Lugar donde se realiza la encuesta, perfecto. Ciudad, perfecto. Edad. Eh, de edad, listo, lo puedes colocar en un rango de edades. Entonces, que quede ahí. Lo colocamos bien es en un rango de edades. ¿Listo? Entonces, Vale. ojo ahí, rango de edades. Número de cuestionario, pues no, omite eso. ¿Listo? Ok, Omite esa perfecto. parte. Objetivos, perfecto, mostrar la necesidad que se genera con el uso de dispositivos móviles. Listo, entonces recuérdame el problema de investigación. El de crear un cargador de viento, pues para tener la facilidad de pues acceder no a la energía eléctrica, pues para mantener los dispositivos móviles pues con carga cuando es necesario. Listo, perfecto. ¿A dónde quieres llegar con eso? Pues a facilitarle la vida como a las personas que pues dependen, por decirlo de alguna manera, del pues el dispositivo y de la energía eléctrica. Listo, muy bien. Bueno, estos específicos también omítelos. Dale. ¿Listo? Entonces, esto lo puedes quitar. Importante, ¿qué es importante? Que coloques como la justificación del por qué se está realizando la encuesta. Entonces, este cuestionario, esta encuesta se realiza con el fin de saber la opinión o la percepción que tienen las personas sobre el tema X. ¿Listo? Entonces, Ok, ahí cambiar. listo, vale. Bueno, instrucciones. Conteste las siguientes preguntas. Bueno, sí, lo podemos dejar ahí. Esta ocupación también la podemos colocar como una pregunta de selección múltiple. Entonces, estudiante y trabajador, ¿listo? Ok, Entonces, listo, ahí dale. lo puedes hacer. Aquí, pues, la sexualidad, pues, se repite lo mismo, ¿listo? Entonces, Vale. vamos a cambiar esa palabra, edad, pues, la omites, y vamos a Ah, ok, colocar sí. género, ¿listo? Listo. ¿Por qué se coloca género? Pues porque hay transexuales, homosexuales, ¿sí? Entonces, por eso ahí se coloca esa identidad más bien como género, no como, Ok, bueno. sí, sí, te entiendo. Aquí viene pues una partecita, ¿cierto? Que es utiliza dispositivos móviles, sí o no. ¿Listo? Con esta Sí. pregunta, ¿a dónde quieres llegar con esta pregunta? ¿Listo? Vamos a hacer eso con cada una pues para entender su dinámica. ¿A dónde quieres llegar con esta pregunta? Pues ver si es como una posible persona a la que pueda ofrecerle el cargador, porque en algún momento lo va a necesitar. ¿Listo? Pilas. Se supone que tú ya tienes un tamaño de muestra, ¿cierto? Sí, Y bueno, del simulador que hicimos, y ese tamaño de muestra, pues ya tiene unos criterios de estudio. ¿Esos criterios de estudio qué son? Ah, bueno, entonces son personas, ¿cierto? Que cumplen con la sí. característica fundamental de que poseen un dispositivo móvil. Entonces, con esta pregunta yo estaría siendo muy redundante. ¿Listo? Entonces, Sí, señor.
¿cómo podría yo modificar la pregunta? ¿Sí? ¿Qué tipo de dispositivo móvil utiliza usted? Entonces, Ah, dispositivo celular, tablet, ¿cierto? sí, Computadora, ¿sí? Entonces, ahí lo podrías encajar en eso. Y le das más opción al encuestado, ¿cierto? De tener sí, más opciones de respuesta. Pilas, porque en esta pregunta eh, se pueden equivocar la gente y marcar dos o tres. ¿Listo? Entonces aquí podrías sí. colocar como enunciado. ¿Qué tipo de dispositivo móvil, entre paréntesis, uno, utiliza usted con más frecuencia? Ok, ¿Listo? Porque ahí se sí, ajustaría a señor. a la necesidad. Segunda pregunta. ¿Podría durar un día sin usar su dispositivo móvil? ¿Qué quieres o qué obtienes con esa pregunta? No, pues era como un tema más informativo, pero sí, como por no decirlo, si en el momento no, pues basándolo en el tema de la necesidad del cargador, si no lo tiene, pues no tiene tanta necesidad de usarlo, de cierta manera. Listo. Esa sí la podríamos modificar, ¿cierto? Sí, Colocándole con qué frecuencia en relación al tiempo utiliza su dispositivo móvil. ¿Listo? Ahí le vamos a dando un contenido y un orden, ¿cierto? A ese cuestionario. sí, ¿Listo? Entonces, ok, vale. no se te olvide, ¿con qué frecuencia utiliza un su dispositivo móvil? Entonces lo vas a poner en horas, por ejemplo, de 1 a 2 horas diarias, 3 a 4 horas diarias, etcétera. Ok, ¿Listo? Entonces ahí lo podrías hacer. Apaga, bueno, esta sí, tercera, pues es como muy relacionada con la segunda, entonces no omite esa tercera. ok, dale. Eh, ¿Lleva el cargador de su dispositivo móvil todo el tiempo? No. Ahí, bueno, esa digamos que tiene un buen contexto, pero entonces vamos a formularla mejor. Ok, Entonces, ¿qué elementos utilizas para cargar tu dispositivo móvil? A, cargador del equipo. B, computador, otras baterías, ¿cierto? ok, dale. Entonces, ahí también podrías colocar eso. Sí, señor. La quinta, considera que su dispositivo móvil descarga. Bueno, como has podido ver, ya estamos modificando estas preguntas dicotómicas a preguntas de selección múltiple. ¿Ves? Sí, señor. Entonces, Sí, sí, ahí señor. ya le damos más oportunidad. Porque yo te digo que necesitamos, digamos, más opciones múltiples, porque al momento de analizar la información, procesarla, pues es mejor interpretar varias barritas, ¿sí? A no solo dos, de sí o no, porque el sí o no, pues me queda muy como en el limbo. Entonces, Ok, sí, tienes toda la razón. considera que su dispositivo móvil se descarga muy rápido. Esta también está muy relacionada con estas anteriores. Ujú, Me está llevando a respuesta. ¿Listo? Entonces esa es sí, la señor. podemos repetir. Entonces, ¿cuántas llevamos fijas? Una, dos, tres, cuatro, ¿cierto? 4. Sí, señor. Bueno, eh, bueno, ¿dispone de un toma corriente todo el tiempo para cargar su dispositivo? No. Entonces, esta 6 la vamos a cambiar, ¿listo? Esta Sí. 6 la vamos a cambiar por una pregunta que diga, ay, se me fue la palabra. Ay, espérame que se me fue la palabra. Dispone de un toma corriente todo el tiempo Tranquilo. para cargar su dispositivo. Entonces, bueno, espera que se me recuerde. Listo. Ya. Entonces, esta 6 la vas a cambiar por una que diga, ¿con qué tipos de elementos alternativos usted carga su celular? ¿Listo? Ok. ¿Qué tipo de elementos alternativos usted carga su celular? Oh, pero que la condición es que sea portables. ¿Listo? Que lo pueda llevar para todo lado y lo pueda cargar. ¿Vale? Ah, ok, vale, sí, señor. Sin necesidad de estar a un toma corriente. Entonces ahí la coloco. ¿Listo? Listo. Entonces, se ha apagado su dispositivo por falta. Bueno, eso sí, pues también ahí no va. ¿Listo? Entonces, aquí Listo. para medir una parte fundamental de tu cliente podrías colocar
¿qué tipo en qué rango de precio ha usted invertido o usted ha invertido en un dispositivo de carga para su teléfono? ¿Listo? Entonces puedes colocar un Vale. rango de 20.000 a 30.000 pesos, 30.000 a 40.000, 50.000 a 60.000. ¿Listo? Entonces para que lo tengas Listo, sí, señor. ahí. Considera necesario tener un cargador que no genere necesidad de la energía eléctrica, entonces pilas. La 8 va a ser una pregunta abierta. ¿Listo? Una pregunta abierta. Ahí, Listo. me devuelvo acá, la 8. Entonces, ¿cómo va a ser el enunciado esa pregunta abierta? Entonces tú vas a decir, ¿qué tipo de energía diferente a la eléctrica conoce usted para cargar un dispositivo móvil? ¿Listo? Entonces la dejas ahí Sí, abierta. señor. Entonces, ¿y cuál es su beneficio? Lo podrías dejar ahí. Con eso te dan más información, Ok, ¿vale? perfecto. Sí, señor. Entonces, ¿adquiriría un producto que le genere carga a su dispositivo móvil? Bueno, esa ya la preguntamos, ¿listo? Anteriormente. Entonces, esta 9 pues va muy relacionada con la 7 y 8 la que estamos haciendo. ¿Listo? Entonces, esta no la utilizamos. Ok. Pregunta 10. ¿Le llamaría la atención un cargador de viento para el uso de dispositivos móviles en cualquier parte para no depender de la energía eléctrica o alternativa? Listo, esa está bien, pero lo vamos a cambiar. Entonces, ¿qué opina usted o qué percepción tiene usted de un cargador impulsado por el viento, ¿sí? Para Sí. darle uso en sus dispositivos móviles? Entonces, ahí le escribes. Listo, vale. Ah, bueno, antes de esa, podrías escribir otra pregunta abierta o podrías, una cerrada, ponerle qué tipo de energía renovable conoce usted. Entonces, energía hidráulica renovable, hidrotérmica, etcétera. ¿Listo? Entonces ahí Sí, le sí, pones señor. atención, ¿vale? Entonces con Listo, eso sí, señor. las colocas. Bueno, cuando ya tengas esa encuesta, me la vas a enviar a mí, el link. Ah, bueno, la vamos a construir por ¿cómo es que se llama? Por los formatos de Google. Sí, señor. ¿Listo? Y cuando la tengas, me la envías. ¿Listo? Listo, vale. Entonces con eso yo te ayudo la vamos a aplicar a 20 personitas. Listo. Entonces con eso tú me la envías y yo te envío el link a otros alumnos para que me colaboren con eso. Listo, ¿Vale? Por profe, si perfecto. no tienes ahí compañeros. Listo. ¿Listo? Entonces, no se te olvide, por formato de Google. Listo. Sí, yo reviso cómo hacerla. Entonces, bueno, eso no es tan difícil. Entonces, ahí te va dando como el instructivo. Cualquier duda que tengas, me preguntas. ¿Listo? Listo, La profe. idea es que Vale, tengas perfecto. contenido de lo que te estoy mencionando. ¿Listo? Porque es importante que realices eso. Porque sin la aplicación, digamos, de ese cuestionario no puedo hacer trabajo de campo. ¿Listo? Ok. Entonces, no podría hacer trabajo de campo. ¿Vale? Y pues tú sabes Listo, sí, las señor. condiciones que tiene el trabajo de campo. Listo, sí, Eh, señor. bueno, te voy a explicar. Cuando realizas el formato de Google, ¿sí? Ahí al momento de tú revisar las respuestas, vas a mirar, ¿cierto? Eh, tres índices. Entonces va a haber un índice, respuestas por grupo, ¿sí? Respuestas por pregunta y respuestas individuales. ¿Listo? Y Sí. va a haber un cuadrito acá que me va a decir exportar como formato Excel. ¿No? Entonces, cuando tengamos las respuestas, las exportas y ahí te van a salir las estadísticas. Antes de que empieces, digamos, a hacer toda la dinámica del procesamiento, tú me vas a enviar a ese Excel. ¿Listo? Ok, dale. Listo, sí, señor. El formato de Google, digamos que te tabula las preguntas, ¿sí? Yo creo que eso ya tú lo sabes, te tabula las preguntas. Entonces, digamos que te omite eso. Pero el proceso de tabulación, pues es diferente, ¿sí? A lo que, digamos, nosotros estamos acostumbrados a hacer.
Esta tabulación solo nos presenta cifras, ¿sí? Y Listo. la mayoría son por diagramas de torta, ¿sí? Entonces, la idea Listo, es sí, señor. presentar histogramas. Entonces, ya con esa información que nosotros tengamos, la vamos a exportar. ¿Listo? Listo. Lo que te digo, antes de que lo realices, la tabulación, me envías ese archivo o bueno, hace por videollamada me compartes el archivo, ¿sí? Compartes Sí. y me lo dejas ver. Listo, ¿Listo? profe, perfecto. Bueno, dame un segundo, como un momentico, ya te hablo un momentico. Tranquilo. Vale. Listo. Entonces, ya cuando tengamos todo este proceso, ya podemos pasar a otra partecita de la etapa 4, ¿cierto? Después del trabajo de campo, ¿qué partecita seguía, Alejandra? No, profe, no recuerdo. El procesamiento de la información. ¿Listo? Ok. Procesamiento de la información. Listo. Entonces, en ese procesamiento de la información vamos a manejar una serie de etapas. Entonces, la primera etapa de ese procesamiento va a ser la edición. ¿Sí? ¿Esa edición en qué va a consistir? Entonces, nosotros decimos, bueno, eh, tenemos el cuestionario, ¿no? Entonces, el proceso de edición es revisar que esos formatos, ¿sí? Estén legibles. Bueno, en el caso como lo vamos a hacer por esa plataforma de Google, pues lo que vas a hacer es decir, bueno, me respondieron correctamente, no me marcaron dos respuestas o no me dejaron respuestas vacías, ¿sí? Entonces, ahí, en ese pequeñito pedacito de edición, tienes que hacer como un informe, ¿sí? No es un informe extenso, sino es un informe muy, muy pequeñito. ¿Listo? Entonces, en ese informe, ¿qué vas a decir? Listo, lo vas a dividir por varios ítems. Vamos a poner muy bien un texto. Entonces, el primer ítem es el error del entrevistador, ¿sí? Entrevistador. Entonces, tú dices, bueno, entonces el error, como error de entrevistador, yo digo, tal vez la pregunta, ¿qué ejemplo? En la pregunta 9 nos dejaron vacía la respuesta. Entonces decimos, bueno, como error del entrevistador, la pregunta 9, de los 20 encuestados, ninguno la respondió, ¿cierto? Porque Sí. el motivo por el cual no la respondió es que revisando de nuevo el contenido de la pregunta, no concuerda con el objetivo de la investigación. ¿Sí? Listo, Entonces, perfecto. después de ese enunciado, tú le dices, bueno, como esa pregunta, ¿de cuánto influye? ¿Cierto? Entonces, si son 10 preguntas, si es Sí. una pregunta, pues dices, ese error fue el 1%. ¿Listo? Entonces, ahí Vale. determinas ese error. Luego, eh, parte de eso, de ese proceso de edición, viene en lo que es el proceso de las emisiones. ¿Sí? Entonces, eso pasa cuando ya hay más de dos preguntas, ¿cierto? Que no se responden, ¿sí? Entonces, Sí. ¿qué se debe hacer? Decir, bueno, entonces vamos, describimos ¿listo? Describimos el problema, y pues obviamente al igual que el anterior también damos un porcentaje. Entonces, si son 10 preguntas y dejaron de responder 30, 3, pues equivale al 30%, ¿cierto? Digamos sobre un 100%. Y ese 30% nos va a generar un efecto.
¿Mm? ¿Ese efecto cuál sería? Pues que estamos perdiendo 3 oportunidades, ¿sí? Para que el entrevistado nos dé más información acerca de lo que nosotros queremos tener. ¿Listo? Sí, Entonces, señor. ahí también lo más importante es describir el problema, ¿sí? No puede ser que en esta omisión también se haya equivocado el entrevistador, ¿no? Porque quiere decir que ahí hicimos algo mal, ¿listo? Entonces hay que tener Listo. muy presente eso. Ay, ¿qué le pasó a esto? Bueno, este cuarto, bueno, vamos segundo, tercero. Entonces, el tercero, pues vamos a hablar sobre la ambigüedad. Ambi Sí, Esto ahí me perdonas los dos punticos de la U, ¿sí? no, tranquilo. Por ejemplo, Ujú. cuando en las preguntas abiertas no es clara la respuesta, Sí, ¿listo? En el caso de haber hecho cuestionarios personales, es cuando las preguntas no son legibles. Entonces tú dices, ay, madre, ¿y ahora qué hacemos? ¿Sí? Entonces, sí. ahí lo que nosotros podemos realizar es decir, bueno, tal vez lo que alcancemos a entender o interpretar lo podemos adecuar en las posibles respuestas que uno debe manejar en un formato de selección de pregunta abierta. ¿Listo? Entonces, Sí, puedes colocar. Bueno, como la tercera. Luego viene todo el proceso de mencionar las inconsistencias. Inconsistencias. ¿Listo? Entonces, en esas sí, inconsistencias, ¿qué vamos a hacer? Entonces, es cuando, por ejemplo, dos respuestas pueden ser lógicamente inconsistentes, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿qué dispositivos? Va a ser algo muy rústico lo que voy a decir. Pero, por ejemplo, ¿qué dispositivos móviles utiliza frecuentemente? Entonces, no vamos a escribir el televisor como selección múltiple, ¿cierto? Ni, sí. ni computador de mesa. A pesar de que los dos son dispositivos que utilizan energía y es, digamos que el tema central de la investigación y el cuestionario, no hacen parte de las respuestas lógicas, ¿cierto? Sí, claro. Nosotros no podríamos entrar a escribir ese tipo de preguntas. ¿Por qué? Porque podríamos generar confusión en las personas. ¿Sí? Entonces, tratar de evitar esas preguntas que son redundantes, que digamos en este caso es el uso de la energía, pero que no van al caso. Ok, ¿No? Entonces, esa sería pues la partecita. Otro de los índices es la falta de cooperación. ¿Mm? Digamos que eso es cuando sí, presenta más que todo en el caso de las preguntas presenciales, ¿te acuerdas? De los tipos de errores que hablábamos. Y uno de sí, ellos señor. era que la gente no le gustaba cooperar, ¿sí? Una de dos, o contestaba a la mala y nos quedaban las preguntas muy abiertas, ¿sí? O lo que podía influir era el proceso de no utilizar las técnicas de indagación, ¿vale? Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta. ¿Que se nos podría presentar en esta encuesta virtual? Sí, se nos puede presentar, porque si seleccionamos una muestra de estudiantes, por ejemplo, yo me confío de los 20 ejemplos que le voy a preguntar, pero uno no me respondió, entonces es un dato menos que yo estoy editando. ¿Listo? Sí, Entonces, claro. esa falta de cooperación también se puede escribir como, lo podrías hacer como un posible índice, ¿cierto? De que no haya cooperación o una posible hipótesis de que no haya cooperación. Entonces, Ok, perfecto. sería 1, 2, 3, 4, la quinta. Entonces, la última es el entrevistado inelegible. Inelegible. ¿Listo? ¿Qué quiere decir con eso? Entonces, que por ejemplo es cuando un entrevistado inapropiado puede ser incluido en la muestra, ¿sí? Por ejemplo, si yo le voy a hacer esta encuesta a muchachos universitarios, yo no puedo incluir y sin forma de discriminar a personas de la tercera edad que yo sé que no tienen el manejo de los dispositivos móviles, ¿cierto? Y que no Sí, posee claro. eh, la capacidad monetaria, ¿sí? Financiera para adquirir uno de estos dispositivos.
¿sí? Y que realmente no es un tema de interés para esa persona. Bueno, voy a hacer Ok, un paréntesis y ya seguimos. Acá lo voy a escribir. Entonces, mira, nosotros tenemos clases hasta el 23 de mayo, ¿cierto? sí, No hemos cuadrado fecha de parcial final. no, Entonces, espérame. Acá tengo el calendario. Listo. Entonces, 23 de mayo. 23 de mayo es un sábado. Entonces, lunes 25 es festivo, ¿cierto? sí, Entonces, lo único sí, lo que podríamos hacer es realizar, pues te lo digo así. Entonces, vamos a ir el parcial de dos maneras, lo que te había hecho. Entonces, el primer puntico es la presentación, ¿sí? El resumen general del proyecto, ¿sí? Lo que desarrollaste, la hipótesis, ¿sí? Algo muy pequeñito, muy resumido de lo que es ese proyecto y en qué va a consistir. ¿Listo? sí, La señor. presentación de las cifras. Y la otra partecita es responder un cuestionario, ¿sí? De 5 Oh, preguntas. Que ese listo, vale. cuestionario lo vamos a responder el día 29 de mayo. O ¿Sí? sea, el viernes. Sí, Exacto. Ese viernes listo, sí, 29 señor. de mayo. ¿Listo? Eh, Listo. y ese día yo creo que, no sé, ese día sale la respuesta, entonces yo te podría dar ahí las notas. Entonces ese día te doy notas. Listo, vale, profe, perfecto. ¿Listo? Entonces tenerlo muy presente. Entonces parcial 20, 20 9 de mayo. ve- Sí, pues porque finalmente las notas se conocen hasta el 29 de mayo. exacto. Entonces parcial 29 de mayo y la presentación el 23. ¿Listo? Listo, profe, perfecto. Más las noticas que saquemos, los quizzes corticos y eso que hagamos en la clase. Listo, profe, dale. ¿Vale? Entonces, para que lo tengas presente. Listo. Entonces, si anotaste los índices, Sí, los... sí, señor. Bueno, bueno. Entonces, ¿qué se quiere llegar a esto? Que cuando estos problemas son identificados, pues podríamos obtener varias alternativas. ¿No? Entonces, ¿cuál es la alternativa en este caso? Entonces, por ejemplo, entonces analizamos todos los índices, hicimos el proceso de edición, ¿cierto? Y llegamos a una Sí, conclusión, la aplicación de una alternativa. ¿Mm? Entonces, esa alternativa, ¿qué es? Decimos, bueno, como una edición, ¿sí? En el proceso de edición, podríamos decirlo, un comportamiento positivo, pues la alternativa sería seguir con el plan, ¿sí? Y determinar que la información que tengo acá en el cuestionario es válido. ¿Listo? sí. O si se presentan coeficientes negativos, pues yo podría decir, bueno, ¿cuál es la alternativa? Volver a aplicar otro formato de encuesta. Ok, perfecto. Digamos que eso eh, se aplica mucho en lo que son las telefónicas, las entrevistas telefónicas. Es cuando la gente no contesta, ¿sí? Y hace parte de nuestra base de datos. Entonces, ¿nosotros qué decimos? Ah, bueno, ¿cuál es la alternativa? No, pues miremos en esa base de datos que tenemos segmentada y busquemos una persona que tal vez nos pueda colaborar con, pues, respondiendo ese cuestionario, esa pequeña encuesta. ¿Sí? Ok, perfecto. Eh, Obviamente, sí, ya es como tema diferente. Hay unas causas por las cuales las personas no me responden los cuestionarios, ¿cierto? Entonces, Ujú. primera, por ejemplo, cuando hay preguntas, ¿cierto? Que carecen de respuestas. Un ejemplo, eh, le vamos a ofrecer un producto X a una persona, ¿sí? Y le preguntamos a esa persona su nivel de escolaridad, ¿sí? Haciendo nuestra segmentación, nosotros determinamos que van a ser solo personas profesionales, pero nuestro entrevistado no encontró la persona adecuada y buscó una alternativa, ¿sí? Preguntarle a otra, X. Entonces esa persona que dijo, bueno, nivel de estudio y esa persona no tiene estudios,
¿sí? Digamos que cumple con requisitos como el nivel socioeconómico, pero no cumple el nivel de estudios. Entonces, esa Ok, persona, como carece de respuestas, pues no la marca, ¿sí? Entonces, dirá, sí, no, no me siento cómodo para responder este cuestionario, entonces yo más bien prefiero pasar eh, esa partecita. Entonces, uno dice, bueno, causa de rechazo de esa persona. ok, Segunda causa, eh, y es muy importante, la comprensión. ¿Listo? Y esta comprensión pues la podemos determinar de dos maneras, por parte del entrevistado y por parte del entrevistador. sí, ¿Listo? Entonces ese entrevistador va a decir, no, lo que pasa es que yo no respondí o no quiero responder este cuestionario porque es que está muy enredado, ¿sí? O no ujú, entiendo lo que ustedes quieren preguntar respecto a eso. Entonces, sí, eso claro, sería también un error muestral, porque se supone que las personas que tenemos ahí sí nos tenían que responder esa información. Entonces, ahí lo podríamos tomar como un error. Cuando se refiere al entrevistado, al entrevistador, perdóname, entonces nosotros decimos, bueno, una de dos, o esa persona que contratamos para realizar las encuestas no estudió el cuestionario o no se empapó del tema, o tiene una capacidad de interpretación muy baja. ¿Sí? Obviamente, sí, como esa persona no supo comunicarle al entrevistado lo que queríamos hacer, pues las respuestas fueron malas o no la respondió, ¿sí? Entonces, esa podría ser otra causa. Otra posible causa, ¿sí? De que la gente no quiera responder es, por ejemplo, cuando las hacemos presenciales, ¿sí? Y por ejemplo, le pasamos de las 15 personas que queremos realizarles el cuestionario, de las 15 a 2 le pasamos un cuestionario que le hacían falta páginas, ¿sí? Entonces va a decir esa persona, bueno, pero yo qué estoy haciendo acá entonces, estoy perdiendo mi tiempo porque me acaban de pasar un cuestionario que está incompleto, está escaso de páginas y de información. Y si, por ejemplo, hay sí, preguntas en un orden secuencial, ¿sí? Por ejemplo, que diga, con base a la pregunta 8, responda a las siguientes 7 preguntas y conciencialmente hacía falta de la pregunta 3 a la 8, pues ahí hay un tipo de error, ¿sí? Y eso ya sería un error no muestral. ¿Listo? Entonces, otro tipo de error eh, es que ese cuestionario, ¿sí? Haya sido cubierto por otra persona. Entonces, otra persona que no hacía parte de la muestra lo respondió, ¿sí? Y esas respuestas tienen dos variables. O la respondió el encuestador o la respondió otro encuestado, ¿sí? Ahí ok, ya sería hacer el proceso de control de determinar quién fue la persona que respondió, ¿sí? Porque eso sí, hace señor. parte de la información que nosotros necesitamos para que la investigación salga adelante, ¿sí? Sí, Información falsa o la que no es, pues imagínate, nos va a ir mal. sí, claro, sí, señor. Entonces, por ejemplo, y otra que es chistosa, es que el cuestionario ha sido contestado correctamente. Sí, claro. Cuestionario contestado correctamente. Pero, ¿qué pasa con eso? Que a veces se devuelve después de la fecha establecida, ¿sí? Entonces nosotros no Sí, podríamos aplicar una encuesta y decirle, don Juanito, la recojo mañana, ¿sí? Entonces, don Juanito puede tomarse el tiempo de contestar bien, ¿sí? Pero don Juanito pudo tener dos alternativas, o recibió procesos de incidencia por parte de terceros a que respondiera a tal pregunta que no entendía, ¿sí? O pues ya como teníamos que entregar los datos a determinada hora del día A, pero don Juanito lo sí. entregó el día B, entonces eso no nos sirve, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues ya se está pasando por fuera del límite de entrega, ¿vale? Ah, bueno, vale, perfecto.
Entonces, todo ese proceso de recolección en el campo, pues se realiza o dentro del, valga la redundancia, en el trabajo de campo, o se lleva toda la información a la oficina central y ahí se hace todo ese proceso de edición. ¿Listo? Entonces hay que Sí, tener muy importante. ¿Qué se listo, sí, puede señor. presentar, digamos, cuando uno lleva la información, ¿cierto? Es que vengan esos procesos de corrección, ¿sí? Que sería algo muy normal. Entonces, por ejemplo, eh, nosotros en las preguntas abiertas, ¿cierto? Le dimos la oportunidad a esas personas de que se expresaran, pero la corrección, ¿sí? Digamos, en ese campo de esa pregunta, ¿qué haríamos? Entonces, vamos a escribirle o complementarle la respuesta a esa persona, ¿sí? Sin incidir de manera positiva en la investigación, obvio, tiene que ser algo muy neutral. ¿Listo? O oraciones inconclusas. Entonces, por ejemplo, ¿usted por qué quiere a su mascota? Yo quiero mucho a mi perro, ¿sí? Entonces, y eso me respondió esa persona, pero digamos, en mis grabaciones de audio, esa persona me dice, yo quiero mucho a mi mascota porque me ha acompañado por 13 años y ta, ¿sí? Entonces, como yo ya tengo un soporte de que esa persona me dio una respuesta, yo podría realizar esa corrección en esa pregunta, ¿sí? Entonces ya no sería una oración inconclusa, sino pues ya pasaría a ser una oración eh, completa. ¿Mm? Entonces ya podría meter toda esa información en en esa pregunta. ¿Listo? Y obviamente, entre más información, más datos obtengo y más respuestas tengo. ¿Listo? Eh, por ejemplo, pues digamos que eso es lo que se hace, este proceso se hace más que todo en el trabajo de campo, ¿sí? Cuando estamos ahí con la persona y le estamos pues ayudando o entrevistando en ese momento. Cuando nosotros vamos a hacer la corrección en las oficinas, ¿sí? En la oficina central o donde se lleva toda esa información, pues se hace un proceso de recolección, ¿sí? De toda la información que nos trajeron nuestros entrevistadores y pues vamos a determinar qué tipos de errores encontramos en los cuestionarios. Entonces, en el cuestionario A, tenían que marcar B, pero todos marcaron C, ¿sí? Y de las 20 personas, las 20 me marcaron C. Entonces yo digo, ah, bueno, aquí puede haber un error y es un error de redacción o de contenido, ¿sí? O cuando nosotros realizamos y miramos, no, marcaron más de dos respuestas que no debíamos hacer, es decir, esa persona no me entendió las instrucciones de, pues que yo le di como entrevistado. Entonces, no sé si recuerdas un caso, ¿cierto? Duque, 410 votos, ¿cierto? Petro, 500 votos. Bueno, y resulta que querían que este señor fuera presidente. Entonces, ¿qué hicieron? No sé si lo recuerdas, que fue muy famoso ese caso. ¿Sí? Entonces, eso es un tipo de error. Entonces, si uno se da cuenta de estos Mm, errores, pues uno dice, uy, aquí hay algo sospechoso, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en las votaciones, igual tenemos el candidato uno, bueno, estos son los candidatos. Y resulta que teníamos que marcar solo uno, pero marcamos este, y este como es el amigo de este, pues le marco. No, entonces esto también se declara nulo, ¿sí? Entonces, al declararse nulo, pues no es información que nosotros podamos validar, ¿vale? Entonces, eso pasa con los cuestionarios. Entonces, si la mayoría de pregunta 9, por eso yo te decía, hay que ser muy explícitos en los enunciados. Y la que yo te dije, coloca uno, porque necesito que me marque una opción, ¿sí? No dos. Cuando pasa eso, pues yo digo, bueno, entonces debo corregir ese. Listo, entonces, bueno, hasta ahí tienes dudas, preguntas. Eh, Alejandra, ¿tienes dudas, preguntas?
lo miramos más en un aspecto como económico, como social, pero pues tampoco quiero quedar como en el limbo, porque por supuesto considero importante, pues lo que digamos conceptual. Alejandra, ¿me escuchas? Sí, sí, señor. ¿Alguna pregunta, alguna duda? No, no, señor. Bueno, entonces, ese proceso de edición de la información eh, tiene que estar listo esta semana, ¿vale? Listo, Vamos a perfecto. hacer el trabajo de campo. Entonces, este viernes me vas a presentar lo que va a ser el trabajo de campo más la edición. ¿Listo? Listo. Entonces, para que lo tengas muy presente. Y Listo. ya con esa información podríamos hacer un pequeño cuisecito de hoy en 8, ¿sí? En todo lo que, pues, la información que estamos compartiendo esta semanita y la anterior, ¿vale? Listo, Para que vale. lo estudies. Bueno, entonces en ese proceso de recolección de datos, pues también viene otro que es el proceso de codificación. Sí. ¿Sí? ¿Has escuchado esa palabra? Sí, claro, sí, señor. Sí, es muy utilizada en estadística, ¿cierto? Entonces, en ese proceso de Sí. codificación nosotros nos vamos a basar en diferentes partes, ¿sí? En procesos de precodificación y Sí. postcodificación. Sí, señor. Entonces, pero para que tengamos eso, pues, ¿de qué necesitamos? Las respuestas de ese formulario. Ah, bueno. Y adicional a eso, pues me vas a presentar un adelantico de lo que corregiste del cuestionario. ¿Listo? No lo vayas a hacer todavía, sino haces como un borradorcito y me lo muestras. ¿Listo? Listo, vale, perfecto. Ahí corregimos. Entonces, para poder pasar a esta siguiente etapa, yo necesito de ese proceso del cuestionario. ¿Vale? Listo, sí, señor. Para que tengas muy presente. Bueno, entonces, no te dejes colgar con las tareas, por favor. Ay, sí, sí, señor. No, es que Entonces, tenía el triple del trabajo. cógele amor a investigación de mercados. No, no es eso, es con todo. Estoy igual. Estoy terrible. ¿Listo? Entonces, bueno. Entonces, si quieres, te doy ahorita este tiempito que quede clase para que hagas un borradorcito y lo vayas aplicando. Si tienes dudas o inquietudes, pues me vas preguntando por el WhatsApp. ¿Te parece? Listo, profe, perfecto. Bueno. Entonces, bueno, por hoy vamos a dejar hasta aquí esta sesión y cualquier duda o inquietud, pues me vas preguntando. ¿Listo? Listo, profe, muchas gracias. Bueno, no olvides que cuando tengas terminado el cuestionario me envías el link, ¿sí? Y yo te ayudo a conseguir personas ahí para que respondan. Entonces, Listo, profe, sí, señor. listo, entonces te agradezco. Vale, profe. Vale, que tengas buena noche. Igualmente, profe, gracias.